Fred Film Radio, estamos en la edición número 80 de la Muestra de Venecia. Soy David Martos y nos acompaña el equipo del Rapto, su directora Daniela Goggi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Y su protagonista Rodrigo de la Serna. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por supuesto. Una película que está en la sección Horizonti Extra que presentamos hoy en la Mostra, que es ya la cuarta jornada de la Muestra de Venecia este año. ¿Qué significa, Daniela, estar aquí en la Mostra presentando El Rapto en una sección como esta? Yo creo que le da mucha entidad a un proyecto cuando nace, ¿no? Es un privilegio para nosotros estar acá. En principio, en nuestra tradición, el Festival de Venecia es el festival al que uno siempre quiere ir a presentar sus películas. Y en nuestro caso es la primera vez que la vamos a mostrar en público. Entonces es un doble lujo, te diría. Y aparte porque a nosotros nos influenció muchísimo el cine italiano. Nos sigue influenciando. Pero creo que nosotros fuimos formados por el cine italiano. De la década del 60, de la década del 50 y de la década del 80. Digo, somos parientes. Totalmente. ¿Y para ti qué significa estar aquí, Rodrigo, en la Mostra de Venecia con esta película? Lo mismo, un honor extraordinario. También somos fanáticos del cine italiano. El Festival de Venecia es una referencia absoluta para cualquier persona que trabaje en el cine en nuestro país. Sabemos que además somos la única película argentina que está aquí. Es además de un honor, una responsabilidad muy hermosa. Claro. Y estamos muy orgullosos del material que tenemos. Es realmente conmovedor y potente. Así que creo que dejamos bien parados nuestros cines. El Rapto es una película que tiene dos planos, el plano de la propia historia, del thriller, del secuestro, del rapto, y el plano político y social que está detrás, ¿no?, de esta aventura, de esta historia que está en primer plano. Es curioso cómo pues con Argentina 1985 o con El Conde de Larraín o con vuestra película, hay países, particularmente el sur de Latinoamérica, que están revisando sus dictaduras y revisando cómo se pasó a la democracia en cierto sentido en muchos países, podría hablar de España, dando pasos en falso, aciertos y errores. ¿Era esta tu intención con esta historia, Daniela? ¿Hablar de esta transición? Sí, a nosotros nos interesaba la transición y también lo que permite la revisión es volver a iluminar las zonas más oscuras, porque nosotros nos encargamos de pensar cómo funcionaba la mano de obra desocupada. ¿Qué pasó, en esa instancia de hay una renovación y en esa renovación no cambian las fuerzas policiales, el ejército, la ideología de los policías? No es que dicen, ahora apoyamos este gobierno democrático. Entonces, ¿qué pasa en el clima de país de esos lugares que siguen siendo lugares débiles y cómo se transiciona? Y también pensar las tragedias que produjo esto. Porque si no, solamente queda la idea épica de que algo terrible sucedió durante la dictadura militar con el secuestro y la tortura de personas y que llegado el proceso democrático eso dejó de pasar. No dejó de pasar. Eso siguió funcionando. Porque cada lugar incómodo donde alguien podía empezar a decir qué había sucedido en esos años, eran personas que también podían volver a desaparecer. Eso queríamos trabajar. También fue una razón para estar en el proyecto, aparte de las artísticas del equipo y del guión, abanderar esta historia, Rodrigo. Sí, no sé si abanderarla, pero sí, la obligación casi civil y artística que tenemos de revisionar los años más trágicos de nuestra historia y sublimarlos artísticamente. Es la historia... También la historia, uno, si no la revisita, se empiezan a armar discursos colectivos que terminan no diciendo mucho y no comunicando los matices más sutiles, las zonas más oscuras, y echar luz sobre, por ejemplo, lo que le pasa a este personaje. Me parece que nos obliga como sociedad también a estar atentos para que no vuelva a suceder algo así. La transición a la democracia, como bien definió Daniela recién, fue un proceso muy doloroso, porque institucionalmente era muy frágil la democracia y, como bien dijo ella, había una inercia de cierto modus fascista en la sociedad que no se sacó de un día para el otro. Y el compromiso artístico y social casi, ¿no?, que tenemos para con nuestro país y nuestro cine. Creo que esta película hicimos eso, creo. Has hecho ya varias películas, Daniela. Para los directores que tienen muchísimo éxito y hacen muchísima taquilla y están en Hollywood, les resulta difícil levantar su siguiente película. Te quería preguntar cómo de difícil ha sido levantar esta y si esta parte política
ha sido una dificultad más que superar para ponerla en pie? Qué buena pregunta. Bueno, me parece que sí, no es un tema que inmediatamente es convocante para inversores. Uno dice, digo, hay algo que no pertenece, es un género, porque podemos hablar de un thriller político, pero no es inmediatamente cómodo como tema. La suerte es que nosotros tuvimos el apoyo de Infinity Hill, de Rey Cine y de Paramount en confiar y asumir los riesgos de hacer una película de este tipo. Que nada, son raras estas películas, o incómodas, porque invitan a pensar en una época donde pensar es incómodo. Mejor evadirse, ¿no? Mejor evadirse. Y no quería acabar esta conversación breve con el equipo del Rapto sin preguntarle a Rodrigo por el gran tema que está marcando esta muestra, que es la huelga de actores en Hollywood. Los actores sindicados en Estados Unidos no están viniendo a presentar sus películas si no tienen permiso para hacerlo del sindicato, porque sean de productoras independientes. Claro, yo me pregunto mucho también, como en mi caso como periodista europeo, pero digamos que los latinos en general también lo podemos preguntar, si esta reivindicación de mejores condiciones laborales sería extrapolable a otros países que no fueran Estados Unidos. ¿Sería deseable que la profesión también pidiera mejores condiciones? Creo que es un momento de mucha fragilidad en nuestra industria puntualmente. En Argentina está muy difícil, la industria está muy frágil, en franco deterioro. Y todo lo que sea mejorar las condiciones de trabajo de las personas me parece que es loable, es absolutamente loable. Creemos que tenemos que prestar mucha atención a los próximos pasos o decisiones que como colectivo vamos a tomar, digo, las elecciones próximas, por ejemplo. Deberíamos pensar muy bien qué tipo de país queremos, si queremos cuidar nuestros puestos de trabajo o no. Creo que de eso se trata un poco también lo que está pasando a nivel global, ¿no? Hay una necesidad, me parece, de generar y de cuidar los puestos de trabajo en cada una de las regiones. Y la Argentina, por supuesto, no está exenta de esa lucha. Pues Rodrigo de la Serna, actor, Daniela Goggi, directora de El Rapto, gracias por estar con nosotros. Suerte con la película. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una entrevista de Fred, de Festival Insider.